por realizar la estimulación cognitiva. Conviene realizar sesiones breves adaptadas al tiempo que cada persona es capaz de mantener la atención y tolerar la fatiga tras un esfuerzo mental continuado. No hay que forzar. Si tu familiar está cansado o no está con la condición psicológica adecuada, no insistas, ya habrá otro momento, no pasa nada porque un día no se trabaje. El descanso y dedicar tiempo a disfrutar en compañía de tu familiar es cuidar su cerebro, porque ayudas a que suba su estado de ánimo. Así aumentará su motivación y su capacidad para el esfuerzo activo en las próximas sesiones. Lo que se descansa, se gana en esfuerzo después. Hay que buscar ejercicios variados, a ser posible relacionados con los gustos de tu familiar. Si estás estimulando memoria, que se aprenda una historia relacionada con temas de su interés. Hay que empezar con niveles de exigencia bajos para ir progresivamente aumentando el nivel de complejidad de los ejercicios. También hay que comenzar con sesiones breves. Irás aumentando el tiempo dedicado a la estimulación cognitiva, adaptándote a medida que tu familiar vaya mejorando. Lo irás notando en cada sesión. Empieza por lo más básico. Según subas el nivel de dificultad, el punto en que tu familiar comience a cometer errores, en ese punto te quedas. Es ahí donde se está produciendo la verdadera estimulación cognitiva. Si los ejercicios son demasiado fáciles, no estamos estimulando. Si son demasiado difíciles, no hay por dónde cogerlos, tampoco estamos estimulando. Ahí donde comienza a cometer errores, ahí estamos desarrollando las capacidades mentales. Cuando estimulamos un cerebro dañado, no solo hay que entrenar las capacidades más afectadas, sino en general todos los procesos cognitivos, incluso aquellos en los que destacan. Muchas veces, las habilidades preservadas ayudan a compensar o mejorar las más deficitarias. Hay que emplear materiales variados para la estimulación del cerebro, materiales de papel y lápiz, verbales, visuales, a través de la audición, objetos a través del tacto. En la medida de lo posible, procurar realizar ejercicios en medio del día a día, más naturales, ecológicos y centrados en la vida cotidiana. Por ejemplo, es mejor aprender los nombres de personas reales que los nombres de rostros de papel. El material a base de dibujos también es necesario e importante, pero hay que complementarlo añadiendo ejercicios más relacionados con la vida real. Hay que dedicar siempre un pequeño tiempo a estimular la motivación. Interésate por cómo se encuentra. Ponte de su lado y hazle ver que entiendes que es una situación dura, que sabes que le está costando, pero que las dificultades las está viviendo ahora. Está inmerso en un proceso de recuperación. Hay que ilusionarle con los cambios, la mejoría que se producirá tras el esfuerzo realizado. Recordar que es lenta, pero la recuperación se termina notando. Hay que dotar a tu familiar de confianza en sí mismo, que tenga fe en sus capacidades de cambio, que tenga fe en sus pensamientos de afrontamiento. Puedo mejorar, sé que lo puedo conseguir, voy a luchar, lo voy a intentar, no tiro la toalla. Establecer un diálogo que le lleva a pensar de una manera más positiva, estimulando la esperanza y la ilusión por el futuro próximo. Recordarles que lo peor ya ha pasado. Ahora viene el momento de percibir los cambios positivos. A nada se llega sin esfuerzo. Se necesitan 3 ingredientes en los momentos dedicados a la gimnasia mental, que son atención, ejercicio
y esfuerzo. Para potenciar las capacidades mentales hay que ir al gimnasio de la mente todos los días. También dedicar todos los días un tiempo al descanso, actividades gratificantes, desconectar de los tengo que y dedicarte con tu familiar al me apetece. Estar atento al estado de ánimo de tu familiar. La alegría es la mejor medicina para un cerebro dañado. Si le notas apagado, dialoga con él. Dedica un tiempo a la escucha. No trates de aconsejarle, simplemente escucha, que note que te interesas y que le entiendes, simplemente eso. Lo emocional está muy ligado a lo cognitivo, lo afectivo muy unido a la capacidad intelectual. Si potenciamos lo uno, estimulamos lo otro. Cuando hay un daño cerebral, hay determinados procesos cognitivos más vulnerables y que es raro que no resulten dañados. Es el caso de las capacidades de aprendizaje y memoria, capacidades de atención, concentración, retener datos en la mente para realizar operaciones mentales, planificación de tareas y utilización de estrategias, el razonamiento abstracto, la capacidad de cálculo mental. Suelen ser los procesos más sensibles a cualquier daño neurológico. Dentro de la memoria se afecta también principalmente la memoria reciente, pero esta afectación con frecuencia es generalizada y afecta a la memoria semántica, la memoria visual, la memoria lógica, autobiográfica, la memoria remota, la memoria verbal. Son conceptos que muchas veces se solapan. Todo depende de la gravedad del daño cerebral. La memoria puede verse más o menos afectada. Si entrenamos estos procesos cognitivos con materiales diversos, el resultado es un mejor funcionamiento del cerebro en las situaciones del día a día. Aunque a veces parezca que son ejercicios de lápiz y papel que pueden ser extraños y no tengan que ver con la realidad del día a día, es lógico pensar que si entrenamos la atención, la velocidad mental y si entrenamos la capacidad de realizar manipulaciones con números o con letras, todas estas capacidades las estamos utilizando diariamente sin darnos cuenta. Si hacemos gimnasia mental con lápiz y papel, tendremos un cerebro más ágil también para las tareas cotidianas. Es cierto que también hay que hacer tareas más psicológicas. Tan necesario es lo uno como lo otro. Con lápiz y papel estimulamos los procesos puros, pero que nos va a servir para tener una activación más ágil en el día a día. De la otra manera, estamos estimulando procesos más metidos en lo cotidiano, en lo práctico y que entendemos mejor. Pero se complementan los dos. Tenemos que tener en cuenta otra serie de recomendaciones ya para estimular procesos específicos. Los consejos anteriores han sido dados pensando en lo más general, pero ahora nos vamos a centrar en procesos cognitivos concretos. Recomendaciones para estimular la atención. En general, la atención siempre la estamos rehabilitando de manera indirecta. Una sesión de estimulación cognitiva ya está desarrollando y mejorando las capacidades de atención y concentración ante una tarea. Estamos estimulando la atención sostenida, selectiva y alternante en muchos de los ejercicios. Solo en los casos en los que el déficit de atención sea un obstáculo para lograr progresos y mejoría en otros procesos cognitivos, es entonces cuando conviene detenerse a realizar tareas específicas para estimular distintos tipos de atención. La atención visual
Se suele estimular, como es lógico, con materiales de contenido visual, como es el caso del tachado de estímulos diana, entre otros tantos distractores, durante un tiempo continuado. Tareas de semejanzas, diferencias entre parejas de dibujos aparentemente similares. Hay tareas específicas de atención en todas las modalidades: tachado de letras, tachado de figuras geométricas, ejecutar una orden simple cuando aparece un estímulo determinado. Si no es un caso de deterioro de la atención importante, basta con la realización de las tareas programadas para estimular otros procesos cognitivos. Recuerda que la atención siempre la estamos estimulando cuando realizamos una tarea intelectual que requiere un esfuerzo mental. Recomendaciones para estimular la memoria. Cada vez que tu familiar intenta recordar, aunque no consiga acceder al recuerdo, solo el esfuerzo, el intentar, ya está estimulando la memoria y ya se están produciendo cambios a nivel neuroquímico y neurofisiológico en su cerebro, incluso cambios estructurales como el aumento de dendritas y aumento de las ramificaciones nerviosas, conexiones neuronales. A veces estamos consiguiendo reforzar otros circuitos sanos que asumen la función perdida. Cada vez que estimulamos, entrenamos, intentamos, con cada esfuerzo, independientemente de los resultados, se están produciendo estos cambios en el cerebro de tu familiar. Da igual que recuerde o no, el intentar recordar es ya medicina para el cerebro. Hay que transmitirle este mensaje en todas las sesiones. El esfuerzo es lo que repara y hace posible la recuperación. Aunque no se vean resultados, la recuperación se está produciendo. Hay que recurrir a ejercicios variados y con distintos materiales, realizar tareas como el aprendizaje y recuerdo posterior de una historia con sentido, estimular el acceso al recuerdo haciendo preguntas a tu familiar sobre los contenidos de la historia. Le puedes preguntar por el nombre de los protagonistas, por un hecho en concreto. Muchas veces, preguntando por datos concretos, estamos estimulando el recuerdo de lo aprendido. También es útil aprender y recordar listados de palabras, aprender dibujos representados en una lámina. Estimular la creatividad es importante. Estamos estimulando muchos procesos cognitivos complejos. Selecciona 3 palabras al azar y que tu familiar se invente una historia con esas 3 palabras, que intente recordarla ese mismo día y al día siguiente. Dedicar un tiempo a recordar al mes, día del mes, año, estación del año, en todas las sesiones hasta que tu familiar sea capaz de permanecer orientado. Estimular la creatividad es importante. Estamos estimulando muchos procesos cognitivos complejos. Selecciona 3 palabras al azar y que tu familiar se invente una historia con estas palabras, que intente recordarla ese mismo día y al día siguiente. Dedicar un tiempo a recordar el mes, día del mes, año, estación del año, en todas las sesiones hasta que tu familiar sea capaz de permanecer orientado. Estimular la memoria reciente preguntando qué ha comido el día anterior, por la noche, recordar qué ha hecho durante el día, con quién ha conversado, de qué, que esté al tanto de las noticias de cada día y que las recuerde contigo al día siguiente. Estimular la memoria prospectiva del futuro,
Mañana me tienes que recordar que tengo que hablar con. Mañana tienes que tomarte esto a tal hora. Mañana me tienes que comprar X. Que se aprenda sus horarios, sus actividades. Todos los días hacer este tipo de ejercicios. Hacer ejercicio de orientación espacial, recorrer el hospital prestando atención a los detalles para que tu familiar logre orientarse en el espacio y aprender de cada lugar. Estás estimulando la memoria espacial. Cada día es bueno ir elaborando una lista de la compra, añadiendo distintos objetos al listado, de manera que según vayas avanzando en la gimnasia mental, el listado se vaya haciendo más complejo por el número de palabras. Procura que se aprenda los nombres de personas nuevas mediante la repetición hasta que genere huella de memoria, ayudándose de estrategias a asociar un nombre, por ejemplo Rosa, a una flor, ayuda a recordar. Recomendaciones para estimular las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos hablando de la función de orden superior por excelencia. Se puede decir que dentro de este concepto hay distintas capacidades, en principio incluso heterogéneas, pero todas tienen en común que hay una entidad superior en la que se coordina, supervisa, esa secuencia se planifica, se piensa, se razona, se extrae, se realizan operaciones mentales complejas, se lleva un control de lo realizado y lo no realizado. Sería capacidades que requieren una especie de coordinación o dar sentido a todo lo que el resto de capacidades van aportando. Sería la que está en el pico del iceberg, en la cumbre de la pirámide. Es tan importante que las funciones ejecutivas se encuentren sanas como que las funciones ejecutivas cuenten con los procesos más básicos que también estén intactos. Las funciones ejecutivas pueden fallar porque estos procesos básicos estén dañados o que no estando dañados sean las propias funciones ejecutivas las que están funcionando de una manera disfuncional. Para estimular las funciones ejecutivas se realizan ejercicios de cálculo mental, utilizando el modelo del PASAT, que es realizar cálculos sencillos. El familiar te va diciendo números y los vas sumando. Invertir series, contar desde el 20 hacia atrás, días de la semana al revés, meses del año al revés, abecedario al revés. Son tareas complejas que requieren un gran esfuerzo mental, ya que se han de inhibir procesos automáticos. Ir restando desde 100 de 3 en 3 o desde 20 de 2 en 2 según la gravedad del daño. Para estimular el razonamiento es muy bueno explicar el significado de refranes, buscar semejanzas, diferencias, adivinanzas, categorizar. Se pueden realizar dos tareas a la vez, decir los meses del año a la vez que se van sumando de 2 en 2. Puedes hacer esta tarea más sencilla o más complicada según el grado de deterioro de tu familiar. Por ejemplo, una serie sencilla sería enero 2, febrero 4, marzo 6,
abril, 8, se va alternando de una tarea a la otra. Se puede complicar con restas, diciendo los meses del año al revés, o si nos atrevemos, ir diciendo el abecedario al revés, a la vez que se puede realizar una multiplicación o una resta más compleja. También se pueden alternar series verbales, por ejemplo, ir diciendo nombres de animales a la vez que se va diciendo, por ejemplo, el abecedario al revés. Esta es una tarea que da juego a la creatividad porque son muchas series las que podemos inventar y pueden ser relacionadas con los gustos de tu familiar. También sirve repetir series de dígitos al revés. Tú dices los dígitos, por ejemplo 6, 4, 7, tu familiar deberá invertirlos. Dirá 7, 4, 6. Lo puedes hacer con más dígitos hasta que tu familiar comience a equivocarse. El momento en el que comienza a tener errores, ahí te detienes. Es la serie numérica que debes rehabilitar. Cuando ya no cometa fallos, pasas a la siguiente serie con un dígito más. Es aquí donde se produce la auténtica estimulación mental, cuando se empieza a cometer errores. Pensar durante un rato en palabras que empiecen por A, B, C. A lo largo de los días se pueden ir entrenando todo el abecedario. Con esta tarea se facilita el acceso al almacén léxico-semántico y se trata de activar todo el vocabulario que tenemos. Sirve también para estimular o tratar los problemas de anomia. Si activamos mucho las palabras realizando este ejercicio, pues son palabras más fácilmente accesibles a nuestro almacén semántico, más fácilmente accesibles en nuestro almacén. Lo que se activa es más fácil recordar. Lo que no se utiliza queda perdido ahí en el olvido. Pensar por categorías, que te diga muchos animales o bebidas, comidas, postres, personajes famosos, pueblos. Para estimular el lenguaje se utilizan tareas de denominación de dibujos. Aquí ya tenemos un estímulo, un dibujo que nos facilita el acceso a la denominación, a la palabra. En fluidez es más difícil porque se debe generar sin ningún tipo de estímulo discriminativo el acceso a la palabra, más esfuerzo, sin ayuda. Se puede entrenar primero denominación y después fluidez verbal. Es una tarea más compleja. Reconocer categorías con láminas de objetos pertenecientes a la misma familia, repetición de frases complejas, realización de órdenes sencillas que tú le des. Estamos estimulando el lenguaje y la comprensión y la expresión verbal. Definir el significado de distintas palabras. Te puedes ayudar con un diccionario, escoger una palabra al azar y que tu familiar la defina. Tareas de fluidez verbal, ya hemos dicho, decir todas las palabras que se le ocurran y que empiecen por una determinada letra del abecedario. O pensar en palabras por categorías, por ejemplo, que te diga frutas, verduras, que te cuente una historia. Estamos estimulando el lenguaje expresivo, sobre todo el discurso espontáneo y la creatividad. Establecer un diálogo asumiendo a tu familiar un papel activo que tome la iniciativa en el tema de conversación, la realización de preguntas. Es característico del daño cerebral que se pierda la iniciativa o se tenga dificultad en este tipo de tareas. Por eso conviene no darles las tareas todas hechas, sino que él tenga que aportar por su parte. Completar frases, las vacas están, para cortar el pan usamos un, se come la sopa con la. Hacer preguntas complejas y que te responda con respuestas sí o no. Por ejemplo, una pregunta compleja para valorar el lenguaje comprensivo es: ¿el padre del hermano y el hermano del padre son la misma persona?
Para estimular el reconocimiento visual, el procesamiento visoespacial, se utilizan, como es lógico, tareas visuales, que señale un dibujo determinado, el que tú le digas, entre varios representados en una lámina, es la discriminación visual o el reconocimiento visual. Denominación de dibujos, rompecabezas. Estamos estimulando el razonamiento visoespacial, orientación en el espacio, rememorar lugares conocidos y hacer una descripción verbal espacial, por ejemplo, que describa su casa, número de habitaciones, cómo están organizadas, cómo llegar a cada una de ellas. Hacer lo mismo con la organización del hospital, explicar verbalmente cómo se llega a cada lugar del hospital. Requiere visualización, capacidad para la orientación visoespacial y tener un lenguaje expresivo que permita construir relaciones complejas. En general, cuando estimulamos cualquier proceso cognitivo que requiere esfuerzo, tenemos que aplicar esta premisa que es fundamental y se cumple siempre. El esfuerzo repetido, la gimnasia mental, la actividad mental, el intentar, el trabajo diario, independientemente de los resultados, te acerca progresivamente al desarrollo de tus capacidades mentales, de la reparación de aquellos procesos cognitivos dañados por distintas causas. Atención, ejercicio y esfuerzo. El esfuerzo repetido, la gimnasia mental, el intentar. Lo importante es intentar, no es el resultado, es el esfuerzo diario, lo que nos acerca al desarrollo de las capacidades mentales, de la reparación cuando es posible de los procesos cognitivos dañados, o si no, el aprender, poder compensar cuando no es posible la recuperación, la recuperación.